La mujer con herraduras en las manos. Mi nombre es Cris González. Soy originario de Saltillo, Coahuila, y esta vez quisiera relatarles mi experiencia que viví durante mi etapa en la que vivía con mis padres. Soy apasionado de la música rock y el metal. Desde que tengo uso de razón la escucho y comúnmente, cuando estoy disfrutando de ella, es cuando cosas extrañas me han llegado a suceder. No sabré decirlo, pero es como si de algún modo se atrajeran estas energías que difícilmente puedo decir si son buenas o malas. Teníamos poco de habernos cambiado de casa. Mis papás por fin habían logrado vender donde viví toda mi infancia, y como la familia estaba necesitando más espacio, nos cambiamos a una casa un poco más grande, la cual mi papá encontró muy accesible, tanto en precio como en la zona, pues no era un secreto entre los vecinos que en esa casa la dueña anterior la habían encontrado muerta en su dormitorio. Por extraño que parezca, esto jamás fue un conflicto para nuestra familia, mucho menos para mí. Fue algo que no le di importancia cuando me enteré. Era una tarde de domingo, bastante calurosa de hecho. Mis padres habían salido a caminar para familiarizarse con la colonia nueva. Yo, por mi parte, como cada fin de semana, decidí quedarme en casa a escuchar música con mis audífonos puestos. Me considero una persona que odia el calor. Siempre debo de tener un ventilador encendido en mi cuarto, y sobre todo, en esta nueva casa se podía sentir el calor en todas partes. Justo cuando me estaba quedando dormido, la música paró en un instante. El ventilador dejó de funcionar y el foco se había apagado. Esperé un par de minutos para ver si volvía la energía eléctrica, y como no pasaba nada, me levanté para ir a revisar los fusibles. Al llegar al patio los revisé. Todo estaba en orden. Me imaginé que se trataba de un apagón común. Era difícil asegurarlo, pues aún había luz, así que decidí regresar a mi habitación. Y justo cuando ingresé a la cocina, pude apreciar cómo por las escaleras alguien subía rápidamente. Solo había alcanzado a ver a alguien con bata y descalzo. Me encaminé con cuidado para asomarme desde abajo, pero no vi nada. Fue cuando empecé a escuchar cómo desde el patio algo rasguñaba la puerta. Era como si un perro se hubiera metido al patio y quisiera ingresar a la casa. No había forma de asomarme para ver qué era. Todo estaba cubierto. La única manera era abrir la puerta. No me animé a revisar. Los rasguños cada vez eran más desesperados. Sin pensarlo, decidí regresar a mi cuarto, y mientras subía los escalones, pude escuchar que algo golpeaba la puerta del patio, la cual, al ser de metal, hacía bastante ruido. Ya no me importaba si había visto subir a alguien, me asustaba más lo que estuviera en el patio. Rápidamente subí las escaleras sin mirar atrás, y no sé si les haya pasado antes, pero esa sensación de miedo que uno percibe de chico, de que algo está detrás de ti y está a punto de agarrarte, la sentí en ese momento. Corrí a mi habitación, cerré mi puerta rápidamente sin mirar atrás. Ya habían pasado varios minutos, me sentía más tranquilo. Me puse a pensar en mis padres al momento de llegar. Seguro podía verlos yo desde mi ventana cuando estuvieran a punto de entrar, y mi papá podría arreglárselas con lo que se encontrara allí abajo. Pero lo que más me desconcertó es que no hubiera ningún alma en las calles. Todo estaba en silencio, y sin aviso alguno, justo cuando comenzó a oscurecer, la luz regresó. Pude escuchar las voces de mis padres antes de entrar a la casa. Me asomé y pude ver a más personas en la calle. Esto me desconcertó. Era como si hubieran aparecido de la nada. Y sin poder avisar a tiempo, mi papá abrió la puerta principal y yo bajé rápidamente para advertirles de lo que se encontraba en el patio. Pero me di cuenta que la puerta del patio ya se encontraba abierta. Ambos me miraron extrañados. No sabía si explicarles o si había sido mi imaginación.
Hoy en día sigo pensando en qué pudo haber ocurrido esa tarde. Transcurrieron los días, quizá un par de semanas si no mal recuerdo. Aquella experiencia ya había quedado atrás y la había olvidado. Y el recuerdo de haber visto a alguien subir tampoco le daba importancia. Y de pronto las cosas volvieron a ocurrir. Un día antes de entrar a clases y sin afán de sonar repetitivo, en pleno domingo pero ya de noche, me había quedado dormido con mis audífonos. Me despertaron las ganas de ir al baño y cuando estaba por levantarme, algo llamó mi atención, pues una serie de luces como si fueran el reflejo de algo recorrían la pared de mi habitación. Pensé que esa luz era proveniente de la calle y al mirar hacia la ventana pude observar a una mujer asomándose hacia la calle. Vestía un camisón largo que le cubría hasta los pies. Su cabello, a diferencia del de mi mamá, era rizado. Fue cuando me di cuenta que se trataba de una mujer, pero no sabía qué hacía ahí. A un costado de mí tenía un reloj despertador. Pude apreciar la hora, pero este estaba congelado a las 12. Entonces, aquella mujer se movió lentamente. Yo estaba congelado de miedo, no podía moverme. Y con un ligero vaivén, la mujer se giró por completo para quedar frente a mí. Tenía inclinada su cabeza como si le pasara algo a su cuello. Pude ver sus manos. En ambas tenía clavadas cerraduras, las cuales parecían ser de un caballo. Creo que dejó de observarme, pues comenzó a caminar lentamente al pie de mi cama para atravesar la puerta de mi cuarto. Yo estaba respirando muy apresurado, y como si hubiera despertado repentinamente, sentí una sacudida muy similar a la que uno siente cuando sueña que se va a caer. El ambiente ya había cambiado. Aún podía escuchar ruido en la calle, y es raro decirlo, pero pude percibir cómo había más luz y no estaba tan oscuro. Y al ver el reloj, este marcaba las 2:05 am. Al día siguiente, quise contarle a mi mamá lo ocurrido, pero ella fue la primera en contarme lo que los vecinos le habían dicho esa mañana. Le dijeron que justo arriba de la casa se podían escuchar ruidos muy raros, como si alguien estuviera caminando. Uno de ellos fue a ver, pero no encontró nada, y estos aún se escuchaban. No me contuve, por lo que decidí contarle a mi mamá lo que había sucedido. Ella me tomaba más en serio todo lo que le platicaba. Mi papá, por su lado, solía burlarse más de mí. Mi madre me comentó que investigaría más sobre la mujer que habían encontrado muerta en su habitación, pues se imaginó que se trataba de esa mujer a quien vi esa noche. Al regresar a casa esa misma tarde, por todo lo que había ocurrido la noche anterior, no había logrado conciliar el sueño. Me acosté en la sala y sin darme cuenta me quedé dormido a los pocos segundos. No tardé mucho en sentir cómo acariciaba a alguien mi cabeza, pero fue cuando escuché un ligero susurro como arrullándome. Me quedé quieto un momento tratando de asimilar lo que ocurría, pero las caricias no paraban. Peor aún, pude sentir cómo me comenzaron a arañar, como si quisieran arrancarme el pelo. Fue cuando llegué a sentir que algo helado tocaba mi mejilla. Rápidamente me senté mirando hacia un lado y detrás mío, pero no había nada. Ya no quería regresar a mi cuarto ni quedarme en la sala, y el patio me había comenzado a incomodar hasta hace unos días. Me estaba sintiendo atacado por toda la casa, así que decidí quedarme en la cocina y esperar a que regresara mi mamá o mi papá. Al cabo de una hora, fue mi mamá quien llegó primero. «Tengo detalles de lo que pasó aquí, quizás nos sirva de algo», me dijo mientras me servía una taza de café. Hace tiempo, un par de sujetos frecuentaban a la señora que vivía aquí. A ellos los conocían en la colonia como los chamanes. Hacían limpias, curaban espantos y, según dicen, exorcizaban. La mujer que aquí vivía los llamó para pedirles un favor, pero nunca les pagó.
Los vecinos me dijeron que aquellos sujetos por fuera de la casa le exigían que pagara, que de otro modo la castigarían. Ellos venían acompañados con perros negros que arañaban las puertas. La señora se resguardó en una habitación, pero uno de ellos logró entrar y con lo que tenía en mano la torturó. Terminó clavando en las palmas de sus manos 2 cerraduras y después la asfixió. Cuando los vecinos señalaron a las autoridades que había un olor muy fuerte saliendo de la casa, la policía ingresó para encontrarse con esa escena. Aquellos sujetos, al parecer, ya se habían ido, pues ya no los habían visto. Pero dicen que los perros que usaban para asustar a sus deudores los soltaron y aún se encontraban en las calles. Yo no supe si esto que me había contado mi mamá me hacía sentir lástima por esa mujer, o con miedo porque el otro día escuché como del patio algo arañaba la puerta. Le pregunté si sabía cuánto tiempo había pasado desde ese entonces. Ella me dijo que después de que encontraron a la mujer, ya habían pasado algunos 10 años para que se pudiera vender la casa. Nuevamente pasaron unos días. Estaba en el comedor, mi nuevo lugar tranquilo después de todo lo que había pasado. Yo hacía mi tarea, mi mamá había salido por unos mandados. Sobre la estufa estaba una olla con agua. La había dejado mi mamá allí para cuando llegara solo vertiera las verduras y prendiera la estufa. Después de un rato, comencé a escuchar como si alguien estuviera mezclando algo. Volteé para ver de dónde provenía ese ruido. Fue cuando vi que la olla se estaba meneando como si alguien la estuviera moviendo. No sé de dónde agarré el valor, y lo que llegué a gritarle fue ya por cansancio y desesperación. Le pedí que se fuera de aquí, que no me estuviera molestando. Y de pronto, la olla se dejó de mover. Pude sentir una ligera satisfacción, y cuando me dispuse nuevamente a hacer mi tarea, sentí como algo jaló mis cabellos de la nuca hacia atrás, y con más molestia que miedo, corrí a donde mi mamá tenía un rociador con agua bendita y comencé a rodear todo a mi alrededor. Esto, de algún modo, me hizo sentir más tranquilo, pues mientras rociaba también estaba rezando. Las cosas se tranquilizaron. Decidí repetir el proceso en mi habitación. Subí rápidamente y al abrir mi cuarto, comencé a rociar el agua bendita. Fue cuando me di cuenta que la orilla de mi cama se encontraba sumida, como si algo estuviera sentado allí. Abrí la cortina de mi cuarto y rocié el agua bendita sobre la esquina. Pude ver cómo la cama volvía a la normalidad y me imaginé que todo aquello ya había terminado. Al cabo de unas horas en la cena, salió el tema de que mi mamá quería llamar a un cura para bendecir la casa. Yo ya le había contado todo lo sucedido. Mi papá, que casi no le cuestionaba nada a mi mamá, accedió. Pasó poco tiempo cuando el cura de la parroquia más cercana llegó a bendecir la casa. Llegó a bendecir cada habitación, cada rincón, cada lugar, y casi puedo asegurar que cuando lo hacía, se escuchaba cómo las cosas crujían e incluso algunos objetos comenzaron a caer. Cuando el cura llegó a mi habitación, se dio cuenta de los gustos que yo tenía sobre el rock y el metal, y no sé si lo que me dijo en ese momento fue para fastidiarme o simplemente para hacerme el momento más ameno. Pero me dijo que tenía mucha gente de parte de la parroquia que aseguraban que al escuchar esa música se atraía energías muy oscuras y terminaban acosándolos. Hoy las cosas se han tranquilizado bastante. Ciertamente puedo decir que llevamos meses sin algún suceso. Me ha tocado ver sombras como de alguien escondiéndose de mí. Eso sí, es un alivio decir que ya no se han metido directamente contra mí. Gracias por leerme. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.